invitada especial, es una ministra de Estado. Le hemos invitado para hablar de su sector y de una interpelación que ha respondido ella ahora. 10 preguntas, un pleno interpelatorio. No había muchos congresistas, pues los congresistas, pues cuando no se va a votar, porque luego la interpelación todavía no se vota, entonces no les interesa mucho. Vamos a hablar con ella de esto, de la interpelación y de su sector, pero también vamos a aprovechar, por supuesto, para preguntarle por el impacto político de la noticia que acabamos de dar, que es la libertad de Nicanor Boluarte y el abogado de la presidenta Mateo Castañeda. Gracias por acompañarnos, ministra Janet Pérez de Cuéllar. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. El hermano de la presidenta Nicanor Boluarte ha quedado libre, pero como decíamos en la introducción, detenido o libre, bien por él que esté libre, bien por la presidenta que tiene a su hermano en libertad, es un problema político, puesto que a él se le imputa pues que ha montado, ¿no?, toda una red aprovechando pues la influencia que tenía como hermano de la presidenta, una red de prefectos, todo esto. La presidenta, ¿les ha compartido a ustedes, los ministros, algún pensamiento, alguna reflexión o quizá alguna disposición para que los problemas de su hermano y los propios problemas penales que ella enfrenta no se conviertan en un problema de para la gobernabilidad? Buenas noches, Fernando. Mi primera reacción es celebrar la presunción de inocencia. Quizás en estos tiempos en el Perú suene raro, suene ser naif creer en la presunción de inocencia, sin embargo, soy una de ellas. Yo creo que no tenemos que perder de vista lo que dice la propia ley, la presunción de inocencia antes de la presunción de culpabilidad. Lamentablemente, y lo he dicho en varios foros, vivimos en una dictadura de la suspicacia. Entonces basta que haya un habría o un se supondría que automáticamente a uno lo señalan como corrupto o delincuente. Y te hablo de mi propia experiencia. Yo también tengo una carpeta fiscal por un reportaje periodístico donde se utiliza alegremente el habría. Y bueno, tendré que llevar esa carpeta fiscal a cuestas hasta que se haga justicia. Felizmente... Pero claro, le preguntaba por si es que la presidenta... Regreso a la pregunta. Le agradezco. La presidenta, en todo momento, en el Consejo de Ministros y cuando ha habido reuniones bilaterales de trabajo, siempre se ha mantenido en su rol de presidenta. En un par de ocasiones sí conversamos en el gabinete sobre la crisis de los Rolex, porque de hecho en una de sus alocuciones estuvimos todos los ministros presentes y eso dio pie obviamente a una conversación en la cual le manifestamos nuestro respaldo. Luego, con respecto a lo sucedido con su hermano, en ningún momento hemos hablado de eso en materia de Consejo de Ministros. Es algo que ella lleva de manera personal y en ningún momento lo ha llevado a la... ¿Usted conoce a Nicanor Boluarte? No presencialmente, lo conocí en el año 2021 vía una reunión Zoom, porque yo justamente en aquel entonces era presidenta de Indecopi y quería contactarme con la señora candidata en aquel entonces, quería contactarme con ella y no con el señor Castillo, para hacerle llegar lo que yo creía que debería hacerse en Indecopi. Conversé con él unos minutos vía Zoom, porque todavía ¿No lo conocía de antes? No, para nada, fue a través de amigos en común. Y la reunión duró prácticamente 5 o 6 minutos, le expresé lo que yo deseaba hacer y él me dijo que iba a tratar de hacer la gestión y así fue. Nunca se llegó a dar la reunión y la conocí cuando ella me convocó para ser ministra en diciembre del 2022. Y ahora, ¿cuál, si queda en libertad y salva el tema de la prisión preventiva, que probablemente haya un nuevo pedido fiscal al respecto, si queda en libertad, ¿cuál debiera ser la actitud de Nicanor Boluarte? Bueno, en realidad no me corresponde hablar sobre ese tema. Yo creo que él, como ya lo ha expresado, en todo caso, debe ocuparse en el sector privado, como él mismo lo ha manifestado, y obviamente tener el menor contacto con los asuntos públicos
No diría solo por un tema de respeto. Yo creo que él es respetuoso de esos temas, pero sobre todo por que no se vayan a malinterpretar ciertos actos, ¿no? Él ha manifestado que él mantiene una actividad privada y bueno, es lo que nos corresponde a todos los familiares, si tuviésemos familiares en el sector público, ¿no? Porque ya bastante tenemos que soportar con la crisis de los Rolex, bastante tenemos que soportar con el tema de si la presidenta descuidó o no descuidó sus labores por hacerse una operación estética, que es su derecho, pero el asunto de si descuidó o no las labores ya también se investiga, como para que la presidenta, por tratar de hacerle la vida más fácil a su hermano, se meta en problemas, ¿no? Porque ahora se dice, lo ha dicho, lo ha dado a entender la fiscal Marita Barreto, lo ha dado a entender el ahora agente encubierto del EFICOP, Harvey Colchado, que estaría grabada una reunión en la que participó la presidenta y justamente el tema era su hermano Nicanor, ¿no? Entonces, otro problema para el gobierno que ya bastante estrés tiene. Mira, yo creo, y repito, unas cosas son, un tema es la agenda pública, la agenda gubernamental, y otra es la agenda personal. Me corresponde hablar de la agenda pública y yo no he visto en ningún momento ausencia de la presidenta. Ella ha estado siempre despachando, hasta donde yo tengo entendido. Ha hecho memoria en esos días, es del 10 de julio y antes, de 28 de junio al 10 de julio, se dice que... Yo he despachado las veces que me ha tocado despachar con ella, están los registros, y yo no he notado ninguna ausencia, excepto una vez que hubo un Consejo de Ministros, pero ella se presentó al Consejo de Ministros de manera virtual y despachamos. Entonces, hubo descuido de sus labores, yo tengo entendido que no. De hecho, en una conferencia de prensa que participé el miércoles pasado, el Premier mostró todas las resoluciones supremas, decretos supremos que fueron firmados por la presidenta. Es que hay una preocupación. Pero bueno, de todas maneras, eso es un tema personal. Es un tema personal, pero se convierte en político cuando hay una preocupación en cualquier gobierno que enfrenta, pues, crisis han aumentado las cifras de pobreza, cosa que usted debe estar muy, muy al tanto. Entonces, que la presidenta se preocupe por embellecerse el rostro o por viajar o por lucir un Rolex, da un cariz de frivolidad que va contra valores republicanos en los que usted creerá, ¿no? Entonces, ¿ha habido alguna reflexión colectiva en el gabinete al respecto? No ha habido ninguna... ¿Disposiciones sobre austeridad? Bueno, sí, hay disposiciones sobre austeridad en materia de gasto público. Eso es evidente por la situación económica en la que estábamos, pero los temas personales son los temas personales. Por eso te digo, yo creo que no tenemos que mezclar los asuntos y por eso regreso otra vez a la dictadura de la suspicacia. Si la señora se sometió a una operación quirúrgica o no, automáticamente vamos a ver si faltó o no faltó al trabajo. El problema de la dictadura de la suspicacia es cuando esta convive pues con una cultura de la corrupción también. Por supuesto. La suspicacia no surge de la nada. Tienes toda la razón y coincido. Es decir, pero el problema es ese, ¿hasta dónde vamos a llegar como sociedad si todo lo cuestionamos, todo lo criticamos, todo y si no separamos la paja del trigo? Es que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar a separar la paja del trigo. Para eso son procesos judiciales. Pero por eso. Y las investigaciones del Ministerio Público hago la pregunta, que hay que respetar. Por supuesto, pero por eso la jueza determinó esta noche que no estaba bien sustentada la demanda de... Para terminar con esta parte y entrar a su sector y a su interpelación, que ha sido una ocasión para que explique temas de su sector, veamos un video donde se habla de esto de los audios. Por favor, ¿podemos ver ese video? Y es el 8 de febrero
es viendo esa situación es que, de que estamos investigando al hermano de la presidenta, es que el señor abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, genera una reunión con el coronel Walter Lozano. Esa parte no la puedo detallar porque es parte de un procedimiento especial, pero hay una reunión que es pública, que con autorización de la Fiscalía se va a poder explicar. Y él le hace un requerimiento, 2 requerimientos. El primero, que esa investigación que estaba abierta contra el hermano pase a la Fiscalía contra la Corrupción, porque tiene sus contactos allá. Ojo, o sea de que en el FICOC no iba a poder, sí va a poder hacer algo en esa Fiscalía. Entonces, y segundo, que me diga a mí de que, que me va a cuidar, que no me preocupe, que me va a cuidar. Es una amenaza soterrada de que lo que ha venido ahora, que me están retirando del equipo y me están empapelando de denuncias en inspectoría. Respecto a que si existen grabaciones con el abogado Mateo Castañeda, sí existen grabaciones. Y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía, y esa es una prueba más de que no hay fuga de información por parte de la policía ni de la Fiscalía. Sí, ¿cómo aislar todo esto de un buen gobierno, pues? De acuerdo, pero así como le creemos a Harvey, también debemos escuchar la otra versión. No estoy diciendo quién tiene razón y quién no, pero sí creo que debemos ser objetivos. La justicia debe ser objetiva. Ojalá que la presidenta nos dé su propia versión. Por supuesto que sí, y en todo caso, las investigaciones deben de seguir su curso. La justicia debe de actuar y el gobierno y el Perú tiene que seguir caminando. Claro, pero caminaríamos mejor si tenemos versiones sinceras de la presidenta. Por supuesto, y seguramente llegado su momento y de acuerdo a las recomendaciones de su abogado, ella saldrá a declarar y a aclarar. Al margen de lo que le tenga que decir a la Fiscalía cuando la cita, que nos cuente, ¿no?, a los peruanos su versión. Te pongo un ejemplo mío, para no hablar de la presidenta, de lo que yo he vivido en carne propia. Cuando te comenté que yo tenía y me abrieron una carpeta fiscal, obviamente todos los periodistas me buscaron para que yo declarara. Y el abogado, ¿sabes lo que me dijo? No declares, porque todo lo que tú puedas decir ante los medios, ya teniendo una carpeta fiscal abierta, puede ser usado como medios probatorios en dicha carpeta. Así que, calladita más bonita. Literalmente eso fue lo que me dijo el abogado. Obviamente yo tenía ganas de salir, yo tenía ganas de decir mi verdad, pero el abogado me dijo, shh, y tuve, Fernando, que morderme la lengua y no hablar. Entonces, frente a esta situación, yo te pregunto, si tú te pones en esa situación, ¿qué te dice tu abogado? Tú le haces caso a tu abogado, que es el que te va a defender que no prosiga la carpeta. No solo tienen abogados, usted también tiene asesores que le dicen... Por supuesto, pero cuando estoy en un tema penal, le hago caso al abogado. Hable, créeme. Pero hasta tal punto, ¿no? Sí, ¿sabes lo que te dicen los abogados? Todo está en investigación, entonces me abstengo de hablar. Esa es la recomendación de los abogados. Y frente a un delito y frente a una acusación penal, créeme que uno le hace caso al abogado. Sí. Entonces, la presidenta tiene que desligar de su hermano públicamente. Eso sería un buen consejo. Yo creo que ella tiene... una exigencia. Ella tiene que continuar con su función de presidenta y obviamente esclarecer a su debido momento todas estas imputaciones. Ahora usted estuvo en una interpelación que veíamos, hubo muy poca gente, o sea, mal hecho pues porque se interpelan a un ministro, una ministra es para escucharla, ¿no? Y el tema era básicamente que se le cuestiona que usted ha planteado, bueno, hay un decreto legislativo que lo dice, que algunos servicios de agua potable en algunas regiones, ¿no?, en algunas zonas se concesionen, y esto suena a privatización. Se prendieron las alarmas, se privatiza el agua. Usted ya ha dicho hasta el cansancio que no se va a privatizar, pero ¿por qué la concesión tendría que ser mejor que lo que hay? A ver, gracias por la pregunta porque me permite volver a aclarar el tema. Lo que pretende el decreto legislativo es hacer reformas estructurales en las CPS. Las CPS son las empresas prestadoras del servicio, Sedapal, por ejemplo, o Seda Juliaca o Sedapar en Arequipa. Parte del grave problema que tenemos
de la inmensa brecha de agua y saneamiento es que las empresas prestadoras no tienen los recursos necesarios, ni la capacidad operativa, ni la meritocracia necesaria para poder ser fuertes y manejar como debe ser este servicio. No todas, porque Sedapal que abastece a, es la que más millones de peruanos sí debe tener esos pero recursos. tiene serios problemas también. Entonces, este decreto legislativo lo que pretende es reordenar el sistema y fortalecer las EPS. Lo que pretende, y ahí voy a ir al punto, no pretende privatizar el servicio de agua potable y tampoco pretende privatizar el servicio ni tampoco concesionar el servicio, las empresas, perdón. Entonces, el debate, de acuerdo a ciertos congresistas, es que la intención oculta, otra vez la suspicacia, la intención oculta es que este régimen lo que quiere, o este decreto legislativo lo que quiere es privatizar la empresa. Entonces, les hemos explicado miles de veces y hasta el cansancio que no pretendemos ni privatizar la empresa ni concesionar la empresa. O sea, tampoco habría concesiones. De empresas. Lo que existe hoy y ya desde hace muchísimos años, más de 25 años, son la concesión de servicios de abastecimiento. Por ejemplo, Sedapal tiene la Petap La Chira, tiene Provisur, que es una desaladora, tiene varias fuentes de provisión de servicios, ya sea de potabilización de agua o de tratamiento de aguas residuales. Entonces, lo único que estamos haciendo es ampliando eso, reformulando y adecuando ese sistema. Sin embargo, para un grupo de parlamentarios, esto significa privatizar. De hecho, lo han dicho claramente hoy día como consigna política. Ya. Privatizar, concesionar es privatizar. Entonces sería una reestructuración para modernizar, que no hayan tantas empresas, pues. Lo que estamos buscando justamente que haya es la una sola, un integración. Sedaperú. Sí, no? o macroregionales para evitar la fragmentación. Esa dispersión que debilita financieramente a todas. ¿Y no subirían las tarifas o sí? Podrían subir. Lo que hemos planteado es que, de ser el caso, se subsidiarían esas tarifas de manera directa o de manera cruzada. Existen en otras partes del mundo lo que se llaman los subsidios inteligentes. Entonces, lo que queremos es justamente que la población que menos tiene hoy tenga agua. Pongo el ejemplo, el promedio... Y pague menos, o sea que hayan unos pagos diferenciados. Lo que tú me preguntaste la vez pasada si no era un discurso un poco político, yo te diría que no es un discurso político, es un discurso social. Pongo un ejemplo, nosotros en Lima, en promedio, pagamos por agua 35 soles. En promedio, es un promedio. Los que no tienen acceso al agua a través de una conexión domiciliaria como tú y como yo, pagan entre 80 y 100. ¿Ya? Por un servicio deficiente, porque es que ni siquiera agua llega por hora. Que agua en tanques. Sí, con ya. eso acabamos. Y hay otra, y en el Braem, por ejemplo, pagan 500 soles. Entonces, esto es injusticia social. Y lo que queremos a través de ese legislativo y la ley de acceso universal al agua es justamente darles acceso al agua. Gracias, Minsa. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? A ver. ¿Cuál me tocará? Sí, déjalo ahí, no se preocupe, sí. ¿Qué dice la carta? Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, un lindo tema de Pero de Ambrosio. Así es. Muchas gracias, Mirta. Gracias a ti, Fernando, y ojalá que podamos ampliar esta conversa con los asuntos del sector.